Hola, ¿cómo están? Acá volviendo a Salud Mental para Todes. Lunes, día lindo, de calor. Bueno, espero que se sumen, que este tema les interese. ¿Cómo están? Ya son 5 meses de aislamiento social obligatorio. ¿Cómo les va? Hacía bastante que yo no estaba, o por lo menos hace un par de semanas que colgué un poco el espacio. En realidad, como estuve haciendo muchos vivos en distintos lados, hola Sandra, trato de no ser tan saturante para nadie, ni para mí misma, porque tiendo a aburrirme incluso de mí misma, por supuesto, así como me aburro en general de muchas cosas. Así que bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo que se llama Salud Mental para Todes. Este espacio consiste en jerarquizar la promoción de la salud mental comunitaria con perspectiva de géneros. Espacio abierto, gratuito, que venimos sosteniendo desde el inicio del aislamiento, o un poquito antes. Así que bueno, hemos hablado de muchísimos temas. El último era el no vas a poder, ¿no? Respecto del poder, del no poder. Hola Ana López, ¿cómo estás? Y hoy vamos a hablar un poco de las relaciones entre el poder y la culpa. A mí me interesa mucho que podamos pensar las relaciones entre las cuestiones que nos pasan individualmente y las relaciones sociales. Yo no sé si esto sociales y ver qué les va pasando a ustedes con ello. Hola, ¿cómo estás? Ahí se va sumando gente, ¿cómo andan? Y me parecía que el tema de la culpa es un tema que desde el primer conversatorio hasta hoy se nombra. Hola, Milka. Cuando hablábamos absolutamente de todos los temas, siempre el tema de las culpas y la culpa se colaba. Estaba leyendo un poquito de filosofía antes de preparar esta actividad. Hola Lara, ¿cómo estás? Bienvenides. Estaba leyendo un poquito a Deleuze, estaba leyendo, no lo quiero hacer complicado, sino que me interesa pensar los puentes con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Maru? ¿Te gusta el tema de hoy, el tema de las culpas? Le vamos a dar una vuelta de tuerca porque hablamos muchas veces, y ustedes hablaron muchas veces, de los momentos en que se sentían culpables, los relacionaban con, hola, Masativa Rosario, ¿cómo estás? Lo relacionaron cuando hablábamos del tema de la sexualidad, lo relacionaron con temas de maternidad, familia, cuidados. ¿Qué tal? Estoy re linda. Saqué todo el maquillaje, o sea, todo el personaje maquillada de todos los vivos de stand-up, me lo saqué, me lo saqué. Hola David, ¿cómo estás, mi amor, mi amigo? Ay, gracias por estar. Vos tenés que ser columnista de programas de espectáculos. Ya vamos a hacer el de espectáculos. Bueno, me gustaría que me cuenten sobre el tema de la culpa, si hay cuestiones que en esta pandemia además se agudizaron sobre los mandatos y las culpas. Me crié con culpa, dice Maru. A ver, ¿con culpa respecto de qué? ¿Con qué sentís o tienen la impresión todes de que están atravesadas por sentimientos de culpas? ¿Frente a qué situaciones, frente a qué cuestiones? Contemos frente a qué nos sentimos culpables. Vieron que muchas veces esto tiene mucho que ver también con el trabajo corporal. Sentimos hasta peso en la espalda, ¿no? Muchas veces nos encorvamos, tenemos dificultades posturales. Y esto tiene mucho que ver con la culpa o con las distintas sensaciones de culpa. Y yo lo quiero vincular
Somos una sociedad culpógena, dice David. David, ¿con qué relacionas la culpa? ¿Vos sentís culpa? Vos parece que no sentís culpa. ¿Vos sentís culpa por alguna cuestión en particular? ¿Con qué cuestiones te han educado relacionadas con la culpa? ¿Mm? ¿Qué es la culpa? Hola, Caro, ¿cómo estás? Me parece que está bueno también identificar las sensaciones corporales de las culpas, ¿no? Yo lo identifico con el cuerpo, con el encorvamiento. Lara Liz dice, me pasa siempre, ahora en cuarentena, decir no a algo, después no podemos mirar a la cara. Bien, el tema de decir que no. A esto le vamos también a echar un vistazo con perspectiva de género, ¿sí? El tema de decir que no, culpa frente a decir que no, ¿a quién? ¿A quiénes? Sentimos que algo del afecto se juega ahí, del afecto en relación a la estima de los otros con nosotros. Cuéntenme un poquito respecto de eso. Después no poder mirar a la cara, o sea, algo en la mirada, algo en las sensaciones corporales. No poder decir que no. ¿Qué más? Hola, Anaí, ¿cómo estás? ¿Frente a qué situaciones sienten culpa? Cuidados, las personas que cuidan, ¿sí? Hay personas que la ligan mucho a la maternidad, otras personas la ligan al trabajo, otras personas la ligan a los afectos y a no poder decir que no respecto de sus parejas, otras personas la relacionan con el disfrute de la comida, el disfrute de la sexualidad. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Frente a qué situaciones nos sentimos culpables? Por ejemplo, soy hija del corazón y mi madre pensaba que si me relacionaba con otras personas no la consideraba como madre. Imagínate que corté relación con ella hace un año y es el día de hoy que prefiero tener culpa y tranquilidad mental en un sentido. Bueno, el tema de la educación y la crianza con sentimientos de culpa y sentimientos de deuda, ¿no? Te debo, me debes, cuando tendríamos que revisar las creencias para criar en relación o compartir en relación a libertades más que a culpabilidades. Es muy interesante. Y a la toma de decisiones y los límites. ¿Qué más? ¿Frente a qué situaciones sienten culpa? Frente a las... Yo siempre voy a salirles con la sexualidad porque es mi tema favorito. Pero cuidados. Cuidar, ser cuidadas frente a situaciones amorosas. Con nuestras cuerpas. Recién me ponía este vestido y le decía a mis amigues David y Alexa que digo, ay, este vestido, veo mi cuerpo, claro, pandemia, cuarentena y hay modificaciones, creo que debo estar más gorda o qué sé yo. Y más allá de que todo el tiempo trabajo y reviso estas cuestiones, bueno, aparece la cuestión del cuerpo, ¿no? Ay, ¿cómo estaré? ¿Estaré igual? ¿Estaré distinta? Y la culpa, ¿no? ¿Me estoy moviendo? ¿No me estoy moviendo? A ver, ¿frente a qué situaciones se han sentido culpables? Acá tengo mis aretes re lindos, miren lo que son, para hablar del tema de las culpas y sacárnoslas un poco de encima, bajar un poco la intensidad y el malestar. Hola, Cintia. ¿Qué más? Cuéntenme, anímense a contarme, ¿no? ¿Con qué relacionan las culpas? También tenemos una educación sumamente culpógena, ahí como decía David, ¿no? Una educación que está sumamente ligada al castigo y al disfrute como pecado. Entonces me parece que también es para revisar algo de eso, de ese pesar, ¿sí? Porque pesa. A mí lo que me cuentan consultantes, pacientes, grupas, amigues, es que se siente como un peso corporal muchas veces, ¿no? Como algo que llevamos y que nos cuesta, ¿no? Quiero sacarme este peso. Hola, ¿cuánta gente se enganchó con el tema de las culpas? Estos temas se enganchan porque nacen a la cotidianidad. En pandemia, particularmente las personas que cuidamos, se nos triplica la jornada laboral. ¿Podemos con todo? Si no podemos con todo,
¿qué pasa? Tal cual, yo lo traté con una psicóloga y me dijo, bueno, eso les pasa a todas las personas adoptadas. Y me hizo ruido por tener tan naturalizada la bendita culpa. Bueno, a ver, me parece que generalizar que le pasa a todas las personas que fueron adoptadas lo mismo, bueno, hay que ver qué le pasa a cada quien, ¿no? Con respecto a eso. Patricia dice, me parece que está bueno pensar en algunas cuestiones sociales generales y cómo se enlazan con nuestros sentimientos individuales. Las personas que elegimos desarrollarnos, formarnos, ser libres, maternar, todo eso, fuera de los mandatos, muchas veces somos señaladas y se castiga salirse de lo normativizado. Totalmente, Patricia, colega, cuando nos salimos un poco de ciertos estereotipos o ciertas cuestiones normativizadas, siempre hay algún tipo de señalamiento que refuerza mucho lo que ya sentimos internamente por cuestiones de crianza, por cuestiones personales y culturales. Laburar y dejar a mis niñas, más ahora en pandemia siendo personal de salud. Ay, Lara, bueno, como personal de salud, gracias, en primer lugar, gracias por todo lo que están haciendo por todos nosotros. Y por otro lado, sí, el tema de la crianza, el tema del cuidado, las dobles jornadas, las exigencias. Por eso me interesaba también trabajar este tema con perspectiva de géneros, ¿sí? Porque hay un fuerte lazo con las diferentes jornadas. Ahora en la pandemia, dice Neri, decir que estoy bien pasa. Hola Clara, decir muy bien no lo dije aún. Estamos muy ligados, dice David, por lo religioso, el castigo por el pecado, exacto. Obviamente dejé de ir, dice a la psicóloga. Lo bien que hiciste, no sé quién era mi colega, pero lo bien que hiciste. Porque cada situación es individual y además voy a decir algo que dicen muchas colegas psicoanalistas que trabajan con perspectiva de género. Todas las personas y todos les hijos se adoptan. Los hayamos parido o hayamos hecho un proceso legal para que estén con nosotros. Siempre adoptamos o no adoptamos. Tiene que ver con un alojamiento que le damos a ese otro ser. Y eso lo puede hacer una persona de cualquier género, de cualquier orientación sexual y de cualquier característica. Tiene que ver con una condición humana de alojar o no poder alojar, más allá de la cuestión de la biología, de la tecnología reproductiva o del modo en que llegamos o no a ser xadres, digamos. Anay dice, me cuesta pensar en qué me siento culpable porque entendí hace mucho que la culpa es un invento de la iglesia. Capaz me da culpa no ser responsable con las tareas del hogar, depositar con mi mamá porque es su casa. Culpa porque siento que ella todavía sigue oprimida. Ahora lo vamos a ligar al tema que lo vienen diciendo, el tema de las religiones, la iglesia, la cultura. Hola Bella, dice Guada. No estoy relacionándome tanto con las culpas desde hace algunos años. No es que no tenga, pero pesan menos que antes. La culpa que más me pesaba es no asistir a invitaciones familiares, ahí esa soy yo. Ir a cumpleaños y otras culpas por el deseo. Genial, la culpa y el deseo. Las culpas y el deseo. Las culpas y los deberes. Bien, genial todo lo que están diciendo. Hasta ahora vienen diciendo cosas sumamente importantes. Importantes. Las culpas tienen que ver de la manera en que estamos en general subjetivadas las personas que vivimos en una sociedad, ya lo nombramos siempre, patriarcal, capitalista, colonial, capacitista. Tenemos modos de ser educades y subjetivades, porque el otro día me decían, bueno, es algo que está afuera, ¿no? Afuera te dicen, de afuera te marcan, de afuera te hacen sentir mal, pero no solo de afuera, está absolutamente atravesando nuestros sentimientos, pensamientos, pesadillas, sueños, deseos, no deseos y corporalidades.
Me parece que este es un lazo muy importante para entender de qué manera un discurso, un imaginario social, determinados mitos sociales, se hacen carne y nos hacen malestar. Y como dice Guada Marrero, bueno, ¿de qué cosas Marrero me voy desamarrando, no? Dice Mari Giglione. Me cargo un poco del trabajo de otros, pensando con perspectiva. Me olvido de mirarme con generosidad. Me falta tolerancia conmigo. Eso me da culpa. Marisa Giglione, tenés razón. Esta es una de las cosas que más nos pasa. Hola, Marta Chorni. Es una de las cosas que más nos pasa, que tiene que ver con olvidarnos de nosotras mismas. Y esto mirarlo con perspectiva de género, a las mujeres en general, nos han educado para que nos olvidemos de nosotras mismas porque es funcional a un orden social determinado. Entonces ni siquiera registrar lo que necesitamos, ni siquiera darnos tiempo para ir al baño, para comer. No estoy hablando de grandes deseos, estoy hablando de necesidades, de no discriminar entre lo que sentimos nosotras y lo que sienten las otras personas, como si fuera un pecado. Tomar un poquito de distancia. Y esto es algo que yo trabajo mucho en general para que podamos entender, especialmente las mujeres, las femineidades, que tomar un poco de distancia respecto a las necesidades de lesotres no implica lavarnos las manos de lo que lesotres necesitan o desentendernos o ser mala gente. Implica que podamos establecer vínculos de intersubjetividad, donde cada quien también puede hacerse cargo de la parte que le toca. No vamos a ser malas personas porque nos atendamos a nosotras mismas por nosotras mismas. Tiene que ver con los límites y no implica el orden neoliberal de me cago en el otro. Implica que también estoy en una sociedad, soy corresponsable de lo que... No somos corresponsables de esta convivencia humana, pero también tomando distancia para cuidarnos y amarnos a nosotras mismas. Hay mucho del orden de la autoestima para trabajar con perspectiva de género. Guada Marrero dice: pensando en este momento actual, creo que algo de la culpa me hace seguir el hecho de estar cobrando mi sueldo por prácticamente no estar trabajando. Guada Marrero, ¿sabés que esto es algo que me comentan muchas personas? Muchas personas que tienen mucho compromiso social, así como vos, que se sienten culpables por tener determinadas condiciones de vida a las que yo no llamaría privilegio. Yo soy muy cuidadosa a la hora de distinguir, de usar la palabra privilegios, porque también me parece muy culpógena para las personas que la luchan todo el tiempo, ¿no? Privilegios creo que tienen algunas personas. Pero esa es otra discusión. Pero entiendo y escucho mucho esto que vos me decís. Sabés que hoy por hoy es como una nueva forma de sentirnos mal. Si haces la tuya, sos una cretina para la mayoría de las personas. Poner límites es lo que más me cuesta a veces, culpas y límites. Está buenísimo todo lo que están diciendo. Hay como lugares muy comunes socialmente, ¿sí? Por eso cuando... Ay, miren qué lindo que queda así. Así como... muchas veces pensamos en las cuestiones ligadas a la culpabilidad, a los límites, a los sentimientos o sensaciones que nos paralizan, que nos generan tanto malestar y las pensamos como cuestiones totalmente y meramente individuales. Nos estamos equivocando, porque también tienen una fuerte connotación social y hay emergencia de nuevas culpas en contexto de pandemia como esta que cuenta Guadalupe Marrero. O estar trabajando en casa 5 jornadas laborales y no dar abasto con nada, como si fuera responsabilidad nuestra. No nos alcanza, como dice Débora Tajer, con una mirada psico-individual y tampoco nos alcanza con una mirada exclusivamente social. Me parece que tenemos que tener las dos miradas enlazadas para poder entender muchos de estos sentimientos que son muy actuales, ¿sí?
Poner límites es un clásico. A mí me pasó en el Día de la Madre, justo coincidió con el cumpleaños de un familiar, con el que hay conflicto porque me molesta por mi feminismo. Y quieren depositar la culpa en ese. Para nosotras, las femineidades, decir que no es un acto sumamente empoderante o potenciador, como diría Dora Barrancos. Porque implica el registro de algo para lo cual históricamente no estamos hechas, que es el registro de nuestros deseos. Y es el registro y la puesta en juego de nuestros deseos. Es muy difícil muchas veces porque sentimos que muchos de los valores con los cuales nos han educado y los mandatos como cuidar, amar, ser amadas, se tiemblan. No me van a querer más, me van a echar de mi familia, voy a perder a mi pareja. Mis hijes se van a enojar conmigo, me voy a quedar sola. Yo lo tengo que poner sobre la mesa, porque por más que hoy por hoy estemos en una era verde donde nos enlazamos, esto sucede y nos sucede. Entonces me parece que hay que hablarlo, chiques, hay que hablarlo, porque si además nos vamos a sentir culpables si no hablarlo, nos hacen sentir malas. Y si hay algo que no tenemos que ser las mujeres, es malas. No expresar enojo, estar sonrientes y bien dispuestas. Y no pensar demasiado. Y decir que sí. Eva Giberti decía con la boquita abierta, sí. Sí, ¿no? Entonces me parece que de eso se trata. Me pasó lo mismo, Ana María está viendo. Muchos hombres depositan la culpa a las mujeres, especialmente las feministas, culpas basadas en prejuicios, creyendo que excluimos a los machistas por odio. Bueno, además de las culpas sociales cuando buscamos libertades individuales y colectivas, por supuesto, porque es muy transgresor de muchas normas, ¿no? Muchos hombres depositan, bueno, esto mismo que decía, exigencias de les hijes adultes. Ay, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Rosana, ¿cómo estás? Sí, también me parece que un día tenemos que hablar de los abuelazgos, ¿no? Esto que habla también Mabel Burin, que seas, que tenga, la exigencia de hijes adultes, cuando tienen hijes, a las abuelas, la exigencia de los hijes adultos respecto de otras cuestiones. ¿Con qué lo ligas, Raquel? O sea, estamos ligando las culpas a las exigencias, a las dificultades para poner límites, a la sobrecarga, a las condiciones de la pandemia. Algunas personas que tenemos la posibilidad de tener mejores condiciones de vida que otras, muchas personas se están sintiendo mal y culpables por esto. La culpa no es un sentimiento ajeno, por lo que ustedes cuentan, a las relaciones sociales de poder. Por eso quería ligarlo al poder. Y por eso traje un poquito a Deleuze, que es un filósofo francés. A ver si encuentro lo que estaba buscando, ¿sí? Es tan real que cuando vamos logrando superar algunas culpas históricas, surgen o terminamos tomando nuevas formas de culpabilización. Hola, Marce García, ¿cómo sería esto de tomar nuevas formas de culpabilización? ¿Cuáles serían? Yo les quiero decir alguna frase que me parezca piola, que seguro no la voy. Cuando usted, dice Deleuze, cuando usted tiene un afecto triste,
el tema de no estar tristes, tenemos derecho y todo el derecho al mundo a estar tristes, sino la afectación triste tiene que ver con la máquina del poder cuando nos oprime, nos disciplina y nos quita lo que Dora Barrancos habla de optimismo preventivo, ¿no? De pesimismo preventivo, cuando vivimos el pesimismo como un modo político y revertirlo en optimismo como modo político. No quiere decir estar contentes siempre. Tiene que ver con una afectación ligada a la liberación. Cuando usted tiene un afecto triste, es que un cuerpo actúa sobre el suyo. Un alma actúa sobre la suya en condiciones tales y bajo una relación que no conviene con la suya. Desde entonces, nada en la tristeza puede inducirlo a formar noción común, es decir, la idea de algo común entre dos cuerpos y dos almas. La relación de la culpa, el disciplinamiento, la cultura represiva con la tristeza. Son relaciones que obviamente, miradas con perspectiva de género, van a tener matices y matrices diferenciales, porque mientras más te alejas de las normas establecidas y las relaciones jerárquicas de poder, más es la culpabilización y la criminalización, expulsión y desafiliación social. Entonces, la idea es la reversión de estos modos y entender que muchas veces, esto también para Guadalupe Marrero, que lo decía, y entender que tenemos derecho a las pasiones alegres, que tenemos derecho al disfrute, que tenemos derecho, como dice Dora Barrancos, al optimismo como posicionamiento ético. No estoy hablando de la boludez macrista de la revolución de la alegría. Estoy hablando de un posicionamiento ético. A mí muchas veces me preguntan, pero a vos se te ve muy bien en este contexto. Vos estás bien. ¿Cómo haces? ¿Cómo tenés ganas de estar todos los lunes en un vivo? Porque tiene que ver con esto que se genera, porque tiene que ver con que a mí me genera pasiones alegres trabajar con ustedes. Esto con Mariel Rociano, que el otro día hicimos ese vivo un poco jugando, obvio que tenés derecho a transitar la pandemia en pijamas y estar triste. El tema es revisar cuánto el orden de la tristeza es un afecto generado en buena medida por las relaciones opresivas de poder que nos disciplinan y nos paralizan también con la culpa y con las culpas. No quiere decir, bueno, ahora me libero y no me importa la otredad. No, es una construcción responsable con la otredad. Este margen de pasiones alegres. La cultura represiva con la tristeza. Si ustedes leen a Deleuze, relaciona mucho la cultura represiva con la tristeza. Esto que inició David diciendo el pecado. Todo el tiempo estamos hablando del pecado, del cuerpo feo, de las dificultades con la sexualidad, de la sobrecarga respecto a las responsabilidades, de la dificultad para decir que no. ¿Cuántas personas que luchamos y militamos por los derechos nos perdemos la alegría en esos espacios? Las instituciones, yo tengo una fuerte crítica a las instituciones, por eso trabajo en las instituciones de una manera muy parcial, lo he decidido. Lo han decidido por mí, lo vengo decidiendo hace un tiempo, porque siento que las instituciones son fuertes cultivadoras de pasiones tristes. Entonces, quienes trabajemos en instituciones o pertenezcamos a instituciones, no solo instituciones de trabajo, instituciones como el matrimonio, instituciones tradicionales, me parece que es importante que revisemos cuánto el orden de la tristeza se instaura con el mandato.
Me hicieron sentir culpa cuando hice pública una violencia psicológica de una grupalidad que se hizo llamar feminista. Ya te leo. Y resultó que había personas malas. Más allá de eso, es muy común querer hacernos culpables de las violencias que sufrimos, culpables de recibir golpes, culpables de que te abusen o que hablen mal de vos, no respetarte la voz. Es tu culpa lo que te pasó. ¿Qué ropa tenías puesta? Estabas sola totalmente. La culpabilización y la revictimización. Es una apuesta a la tristeza. El patriarcado no quiere personas felices y con autoestima. Tal cual, compañera, así es. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estereotipos de belleza? Y cuando vemos las imágenes en las revistas donde las mujeres aparecen tiradas, lánguidas, transparentes, y tiradas en el piso. Vivimos en una sociedad de la mortificación. La mortificación implica que no tengas potencia para luchar, ni para juntarte, ni para festejar, ni para celebrar, ni para estar triste con otros. Hay una frase de una canción de Sara Eve que amo. El poder nos quiere tristes y con eterna dependencia. Así es. Lo distingo del ponernos tristes, lo distingo de esas miradas neoliberales que muchas veces tienen esa posición de no sufras más. No se trata de eso. El sufrimiento es necesario, es parte de nuestra vida, porque si no vivimos en una sociedad que niega el dolor. Pero tiene que ver con qué hacemos con ese dolor. Muy interesante todo lo que decís. Me siento súper identificada. Acarreo muchas culpas y me siento responsable por todo lo que me sucede alrededor. Me agobia eso, agobio. Una de las cosas que suceden son las sensaciones de desesperanza y agobio. Nuestra misión, el otro día una compañera en un seminario, hola voy, repetía una frase muy interesante del viejo Freud que decía que nuestro trabajo, no lo voy a decir con los conceptos freudianos, pero que nuestro trabajo es alivianar un poco las culpas. Y me parece que si tenemos esta perspectiva de lesiana también, esta perspectiva ligada a cómo el disciplinamiento está relacionado con los vínculos de poder, y esto se liga a las pasiones tristes y a los poderes y a las relaciones de dominación y mortificación, ahí nos vamos a dar cuenta del poder disciplinante de las culpas. Si lo miramos con una perspectiva de géneros, el campo se abre mucho más. Tal cual, nuevas formas, entiendo, por ejemplo, no aceptar en algunas ocasiones que somos nuestro propio otro a quien dar lugar. No nos habilitamos al optimismo. Aun si hoy siento tristeza por algo puntual, hago una apuesta fuerte a la alegría. Está buenísimo. Como siempre, o sea, mis charlas no son las charlas de la gurú de autoayuda, no me interesa. A mí me interesa que tengamos una visión política sobre lo que nos pasa, que lo que sentimos no solo es producto de nuestra crianza y de cómo fueron mamá y papá o de el señalamiento social. Tiene que ver con una estrategia ligada a las relaciones de poder, porque como dice Foucault, que a mí me gusta mucho, hola Petit, el poder no solo reprime, el poder produce relaciones, produce microfísica, una red, una microred también, ¿no? Disciplinadora. Entonces, frente a qué cuestiones nos vamos a indisciplinar, vamos a desobedecer, pero no es ahora me cago en los demás. No, es identifico que en estas relaciones sociales me puede ser más liberador. Con otros. ¿Cuán real es la caracterización que haces de las instituciones? Lucho con eso a diario. Y sí, tengo muchas instituciones encima.
Así que las pasiones tristes en las instituciones son un modo de que de sometimiento muy fuerte. Y no te indisciplines. Esto viene de la escuela o viene de la familia, viene de todas las instituciones en las que hemos sido formateadas, las personas que pasamos por las instituciones. Me parece que es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Frente a qué situaciones han sentido culpas y con qué lo van relacionando? ¿Sí? Me interesa este tema de las pasiones alegres y las pasiones tristes como potencia y desligarnos del pesimismo preventivo. Nos ponemos, estamos pesimistas antes de que las situaciones sucedan. Me parece que es importante. A ver, estoy buscando alguna otra frase que esté buena. Cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué alternativas van viendo a esto? ¿Qué otras situaciones les dispara la idea de las culpas? ¿Sí? Cuando usted tiene un afecto triste y los afectos, la afectación alegre. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre respecto a esta temática? Cuando miramos con perspectiva de género, todo cambia. A mí me parece que también hay una reflexión implicada que hacer acá, que es cuando nosotros nos convertimos en jueces. Culpa de no sentir culpa. Culpa de tener condiciones de vida dignas. Culpa de ¿por qué estás bien si el mundo se está viniendo abajo? Porque la estoy luchando. ¿Por qué tengo que dar explicaciones de eso? También la paso mal. ¿Ah? Y me parece que se trata un poco de eso. Me parece que hay que resistir un poco a estos planteos, porque en definitiva lo que tienen es un efecto de aplastamiento de los deseos. El no sentirse merecedor de la alegría, de la paz y la tranquilidad. Ay, está buenísimo esto. El no sentirse merecedor, merecedora. Esto es un clásico, ¿no? Si pongo límites no me siento merecedora. No voy a poder. Me parece muy interesante. Son un montón de cosas. Miren todo lo que estuvimos diciendo. Cuando quede grabado este vivo, van a ver todas las cuestiones y las claves que fueron saliendo, ¿no? Culpables por todo, ante todo y sobre todo. Las estigmas sociales y cómo te vestiste y algo habrán hecho. Y deja de abrir las piernas. Y vas a matar y demás, ¿no? Todo tiene que ver con fuertes estrategias de relaciones de poder disciplinantes. Y lo que estamos haciendo a poquito es desobedecer. Y mucha de la tristeza que sentimos y de la culpabilidad es esta cuestión absolutamente encarnada de las relaciones de poder, porque las relaciones de poder se encarnan. No es que es una influencia social externa, subjetivan. Esto crea modos de subjetivación. Y de ahí llamamos a las desobediencias implicadas, a las desobediencias amorosas con lesotres. Me parece que, y a los límites respecto de un montón de circunstancias que nos generan dolor y malestar, entendiendo que tiene que ver con nuestros aspectos personales, pero también estamos en una sociedad que es una máquina de crear pasiones tristes, de crear mortificación. Agarren cualquier revista y vean cómo están esas mujeres llamadas modelos, tiradas, hiper delgadísimas, transparentes, adolescentes, como si fueran cadáveres. La culpa de poder decidir, la culpa de que el proyecto sea tuyo, la culpa de defender tus propios intereses. Así es.
Hola Alexa Kremer, mi amiga hermosa. Usted no puede faltar porque es la madrina del programa, ¿eh? Usted es la madrina de salud mental para todos, así que tiene que estar. Compañera, ¿usted siente culpa? ¿Su colectiva travesti es culpabilizada? Cuénteme, amiga. ¿Frente a qué cuestiones aparece el estigma y la culpabilización? Me parece importante. Hasta ahora estuvimos viendo algunas especificidades de las mujeres en relación a las culpas. ¿Qué pasa con la colectiva travesti trans respecto de las culpas? De la culpabilización, la estigmatización y la violencia y el disciplinamiento de una colectiva indisciplinada. A veces se puede sentir como quedar fuera de un lazo. Cuando logramos poner un límite en estos avances del mandato, decir no tiene costos, por supuesto. Así es. Tiene costos. No estamos hablando de tareas sencillas y que no sean angustiantes. Pero así como tiene costos, también tiene potencia de producción de otros encuentros. Porque de encuentros de amistades, de afinidades y de otras redes, e incluso de encuentros con nosotros mismos. Hay que ver las dos partes. Yo soy desobediente, dice Alexa Kremer. Sí, ya lo sé, Kremer, que usted es una desobediente total. Por eso nos llevamos bien. Mujer y culpa. Resulta maridaje clásico en las instituciones, cumplen a rajatabla el rol desvitalizante. O que nos roben la alegría. Eso me enseñó el feminismo. Mira, esta frase que estás diciendo, Marce, es genial. Las instituciones desvitalizan muchas veces. No digo que no vitalicen ni que no tengan potencia. El tema es que nos pongamos a pensar qué nos sucede con las instituciones. No hablo solo de las instituciones laborales. Hablo de las instituciones afectivas. Hablo de las instituciones familiares, religiosas, todo tipo de instituciones, ¿no? El sacrificio. La idea de... el sacrificio para lograr un objetivo y sufrir mucho en el camino, ¿no? Me ha pasado muchas veces cuando he entrado a trabajar en instituciones muy contenta, ¿no les ha pasado que entran, consiguen un laburo, están recontentes? Y y lo primero que te encontrás es mucha gente con cara de traste, quejándose, diciendo que está harta, ¿no? Esta cuestión de... es el primer disciplinamiento. El que te digan, acá está todo mal. Es el primer disciplinamiento institucional. Esto no funciona, no sé por qué estás tan contente. Hasta que, de alguna manera, las pasiones tristes muchas veces calan en el corazón y en los deseos, achatando cualquier posibilidad de creación. Cualquier posibilidad de creación es subversiva del orden de poder. No es solamente que a vos, fulanita, te quieren poner triste. Ni siquiera se hace de manera intencional. Hay culturas institucionales, hay culturas mismas de la promoción de la tristeza. Porque achatan el deseo, aplastan el deseo, y el deseo es revolución. Y más el deseo de las personas que estamos por fuera del orden de la hegemonía. Mujer y culpa, ¿no? El feminismo, que nos roben la alegría. Bueno, no nos roben más la alegría. Ana y Álvarez, decir no es liberador. Cuando a lo que te culpabiliza no lo dejas entrar, te deja de pesar. El sacrificio. En un profesorado de yoga que hice nos decían, sacrificio significa sagrado oficio. Bueno, quien quiera hacer el sagrado oficio, pero me parece que es para repensar. Sacrificio. Bien, cuando puedo dejar de lado la culpa, me centro en la situación, el conflicto y puedo analizar un poco más objetivamente. Cuando se deja de lado la culpa, se da lugar a sanar y poder respirar mejor. Y a poder analizar mejor las situaciones de conflicto. Me parece interesante, Anaí, que tomes el tema del conflicto, porque cuando estamos guiadas muchas veces por el tema del sacrificio, la culpa y el deber a los otros, es muy difícil negociar. Porque no tenés en cuenta tus propios intereses. Entonces es muy difícil decir, no, yo necesito esto.
¿no? Entonces decís, bueno, tiene razón, ¿no? Te cabullís del conflicto. Subjetividades femeninas, subjetividades para no transitar el conflicto en lo público. Importante. Así nos mandaban a hacer karma yoga y teníamos que limpiar. Ah, tenían que limpiarle los templos. Y el karma yoga era solo para las mujeres, me imagino, porque los señores del templo no debían limpiar nada, ¿no? Porque estas cosas también tienen diferenciales. Alexa, vos sale cómo se vive las culpas en las colectivas o de tu experiencia con las compañeras trans. ¿Mm? Quiero encontrar una frase linda y no encuentro nada. Karma. Cuando empezamos a mirar feminista, nos empezamos a dar cuenta de que hay valores y exigencias distintas. ¿Mm? Entonces la culpa es por no amar, la culpa es por poner límites, la culpa es por individualizarnos. Y no es pecado individualizarnos y autonomizarnos, ni defender nuestros derechos, ni singularidades ni placeres. ¿Qué sienten cuando sienten culpa? ¿Qué sienten en el cuerpo? ¿Algo duele en el pecho? Alguien decía, bajás la mirada, ¿no? Es como muy fuerte esto de la mirada. El peso corporal. Qué interesante. ¿Qué más? Tristes y alegres. Cuéntenme. ¿Qué más? Cuéntenle a sus compañeros que el diálogo está hermoso. Afectos. Tristes. Yo estoy con la compu acá, ¿eh? Y estoy tratando de... Ay, miren esta frase me encanta. A ver si la encuentro, porque estas cosas nunca me salen a mí, ni en persona ni en nada. La tristeza, dice Deleuze, escuchen esto. La tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de actuar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. Los poderes tienen más necesidad de atarnos que de reprimirnos. No es fácil ser libres, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar nuestra capacidad de actuar, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación, convertirse en cuerpo de una fuerza que no se reduzca a convertir el pensamiento en una fuerza que no reduzca la conciencia. Me parece que es central. Duele la garganta. La culpa paraliza el cuerpo. Los hombros pesan. Duele la garganta, la espalda. No sabemos si tenemos COVID o culpa. ¡Qué genial! ¿No le ponemos nombre a las... ¿no? A la sensación? Me quedé rara. No sabemos si tenemos COVID o culpa. ¡Qué interesante! Nos paraliza, nos mortifica. Duele la garganta, la espalda. La culpa genera miedo. El miedo limita y controla. La culpa nos pone en estado de hiperalerta, quita espontaneidad. Todo lo que están diciendo, este es un conversatorio absolutamente maravilloso. Todos los lunes se dan conversatorios maravillosos. Yo solamente les puedo agradecer por todo lo que están compartiendo. ¿Qué alternativas ven a la culpa, al disciplinamiento y a la proliferación de pasiones tristes? ¿Te late el corazón a mí? Genial.
El sacrificio de ser trans ante una biología binaria, ante las prácticas sexistas, es abrumador ante nuestras subjetividades. Mis tristezas es haberme puesto silicona para encasillar un mandato hegemónico. Está buenísimo, Ale. De vuelta, ¿no? El sacrificio por entrar en un modelo nos trae tristeza, ¿no? El sacrificio por entrar en un corset del que de ser trans, biología binaria ante las prácticas sexistas, abruman las subjetividades trans. La tristeza de haberme puesto silicona para poderme encasillar en un mandato. ¿Cuántas cosas nos ponemos y cuántas cosas nos sacamos y cuántas cosas nos quitan poder y libertad, ¿no es cierto? Y esto, como vos decís, Alexa, es una afectación en el cuerpo directamente, ¿no? Y como decían las compañeras recién, la culpa no es, ay, me siento culpable, se siente y actúa en el cuerpo. Las abrazo con el alma, chicas. Me voy a calentar algo de Morphy. Muy lindo poder reflexionar sobre estas cosas. Hay que comer, hay que ser lo más felices que podamos. Me inspira bocha lo que estás diciendo. Mañana mando a todos a la mierda y me echas la culpa a mí. Y no me voy a sentir culpable. Echale la culpa a Deleuze. La culpa genera ataques de pánico, miedos, parálisis, mortificación, operaciones en los cuerpos, operaciones literales y operaciones internas, o sea, opera en nuestros cuerpos, opera en nuestros sentimientos, en nuestras subjetividades y en nuestras vidas. Formas importantes para alivianarlas. Todo lo que ustedes están diciendo. Primero, hablar. Qué interesante sería convertir ese sentimiento de culpa en oportunidad. Un instante para replantearnos y afirmar nuestras relaciones. La culpa baja las defensas. Sí. Sí. Así es. Poder pensar, y me parece que con perspectiva de género es fundamental, me parece que lo dice Alexa, lo dijo David, lo dijo Guadalupe Marrero, lo dijeron Marcela, todas las personas que están acá, cada quien desde su pertenencia y su situación específica. La afectación de la culpa, la afectación de la tristeza, la afectación del pesimismo está relacionada con la anulación de los deseos y tiene que ver con el disciplinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que las otras personas nos van a dejar de importar. Más cuando trabajamos y somos personas comprometidas con el sufrimiento ajeno. Todo lo contrario, nos vamos a reposicionar. Me parece que escuchen a Dora Barrancos en este punto es fundamental cuando habla de la alegría, es profundamente spinociana y deleuziana, cuando dice que la alegría es un posicionamiento ético y político. No quiere decir anular la tristeza, no quiere decir anular el dolor, sino la posibilidad de transitarlo desde un lugar transformador en la medida en que se pueda. Siempre la revolución es con otros y responsable con nosotros mismos y con otros. Muchas veces decir que no tiene costos, de las mujeres se espera que digamos que sí con una sonrisita, todo, sí a todo y no pensemos en lo que sentimos. La culpa afecta a nuestras cuerpos, opera en nuestras cuerpos, obliga a las compañeras travestis a intervenirse sus cuerpos para entrar en un casillero, ¿no? Reafirma las tristezas, nos hace doler la garganta, la espalda, nos hace dar miedo, nos hace mucho de esto. Entendamos que es importante ir alivianando porque forma parte de una maquinaria profundamente social y subjetiva a la vez, que nos paraliza.
Haciendo el esfuerzo por identificar cuestiones que generan más culpa, creo que no cumplir con las personas más cercanas es lo que más culpa me genera. Pensándolo me parece tan triste, ¿no? Justo con quienes más tendría que no sentirla. No cumplir. También somos personas y tenemos límites y posibilidades. A veces no se puede con todo y a veces hacemos lo que podemos. Y me parece que eso también es... Ay, a mí cuando la gente me dice, bueno, haces lo que podés, a mí un poco me afloja. Digo, ay, sí, hago lo que puedo. La verdad, hago lo que puedo y lo mejor que puedo, con la mejor voluntad posible y humildemente. Pero no quiere decir que humildemente no quiere decir así, cabizbaja, humildemente. ¿Sí? De eso se trata. Hay un montón de gente viendo. Yo la verdad que les agradezco muchísimo. Una cosa que a mí me sirve mucho es agradecer honestamente, no al estilo del templo ese del karma, sino agradecer en serio estos lazos que se van dando en este espacio. Es maravilloso. La verdad, cada lunes estoy sumamente sorprendida. Hola, Estela. Entonces, me parece que es una colectiva desobediente, ¿no? Me parece que ser desobedientes a los mandatos de nuestros géneros y a muchas de las situaciones que nos han oprimido, nos generan tanta angustia, tanto insomnio y tanta pesadilla. Les voy a volver a repetir la frase de Deleuze para ir cerrando. Voy a leer con los anteojos porque yo ya estoy cansada de hacerme la canchera. Me encantó este vivo, muy interesante, muchas gracias. Deleuze dice, la tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de actuar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar nuestra capacidad de actuar, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertirse en el cuerpo de una fuerza que no se reduzca al organismo. Fuerza que no se reduzca al organismo. Tiene que ver con nuestra multiplicidad también espiritual y sumamente personal. Convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Marta dice, ponerse en madres que postergan por hijes y se sacrifican no es lo mejor como modelo de mujer para nuestros hijos. Y le generamos culpas a una madre que pueda tener un proyecto. Es sano para ellos, ¿sí? No generar más culpa. Hubo un tiempo que sentía mucha culpa en cada paso que daba, pero tuve personas importantes en estos últimos años que me ayudaron a darme cuenta que no era mi culpa todo, me fui sintiendo mejor y aparte aprender a diferenciar, nosotras que muchas veces no estamos hechas para diferenciar y nos echan la culpa de que nos queremos diferenciar, entonces, o que nos queremos poner límites, entonces somos malas. Mucha estrategia disciplinadora. Maravilloso encuentro. Yanela desde México nos ve. Juan Carlos Escobar, hola, ¿cómo estás? Me despido, me voy a hacer algo para comer, alimentar a esta espiritual guerrera. Gracias, Clara, por esta charla. Abrazos a todas y todas. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado. Alimenten sus cuerpos, porque las relaciones de poder tan mortificantes nos quieren tristes, nos quieren desvitalizadas y vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a luchar desde un lugar optimista ético, un lugar optimista, libertario y solidario. Me parece que de eso se trata también para convertir tanto odio individualista e indiferencia en potencia para transformar
y alivianar un poco. A veces no podemos todo. Y si estamos bien en la pandemia y se nos subió la libido, que se nos sube, y si nos bajó, transitémoslo. No hay un modo único, cada uno es singular, y en esa singularidad enlazada a las determinaciones sociales, ahí por ahí, se van colando sus deseos y sus proyectos. Adelante. Ahora yo se los paso. Les paso distintos libros de Deleuze. Les mando un beso grande y miren, sientan el viento. Un poquito de libertad y un poquito de colectividad. La tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestras potencias de actuar, y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. ¿Más claro? Échale agua. Les mando un beso grande y nos juntamos el lunes próximo. Besos.